Ya hemos visto cómo determinar propiedades de identificación y de clasificación relativas a composición, a fábrica y a textura. El tamaño de grano lo describiremos más adelante cuando hablemos de propiedades de los suelos. Y el color también vamos a hablar de él un poco más adelante. No obstante, es un aspecto que ya hemos mencionado, el tamaño de grano en muchas ocasiones. Hablamos de tamaño de grano fino cuando de manera a escala macroscópica, es decir, de manera visual, no podemos ver los componentes unitarios de la roca, tamaño de grano medio cuando podemos verlo y de tamaño de grano grueso cuando son muy fácilmente identificables los granos. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. El color es una propiedad que también nos ayuda a identificar la composición de las rocas. Así, el cuarzo lechoso tiene un color típicamente blanco, lo que nos va a ayudar a identificar este cuarzo no solamente desde el punto de vista de su composición, sino también desde el punto de vista de su origen. El color del cuarzo lechoso nos llama la atención porque su origen fundamentalmente es de tipo filoniano. El color de las rocas también nos va a ayudar de la siguiente manera. Por ejemplo, las pizarras tienen un color muy oscuro, prácticamente negro en los tonos grisáceos, aunque en ocasiones adopta algunos colores ligeramente violáceos o verdosos. En otros casos, el color va a ser especialmente llamativo cuando trabajamos, por ejemplo, con rocas de origen orgánico. El carbón, su color típicamente es negro, aunque hay algunos carbones con menor intensidad de color. Pero en definitiva, es una propiedad que podemos describir fácilmente por medios de descripción visual. En la siguiente diapositiva voy a hablar de la propiedad de porosidad. Bueno, la porosidad es la relación entre el volumen de poros, es decir, de huecos, y el volumen total de la roca. La porosidad es una propiedad importante y que es inversamente proporcional a la densidad y a la resistencia. Es decir, una roca muy porosa va a ser menos resistente que una roca poco porosa y además una roca con muchos poros va a ser menos densa que una roca con menos poros. Hay distintos tipos de porosidad. Hablamos de porosidad total a el conjunto de todos los huecos que existen en la roca. La porosidad abierta es aquella porosidad que tiene contacto con atmósfera, mientras que la porosidad cerrada es aquella porosidad que no tiene contacto con la atmósfera. Y la porosidad eficaz es esa porosidad que la vamos a describir por un flujo que es capaz de drenar por gravedad. Es decir, son ese volumen de huecos que podemos, para una roca que tengamos totalmente saturada en un fluido, si la sacamos de ese fluido y drenamos por gravedad, podemos medir cuánto fluido ha drenado por gravedad y a eso es a lo que vamos a llamar porosidad eficaz. Digo algún fluido porque no va a ser la misma la porosidad eficaz para un tipo de fluido que para otro. La porosidad eficaz siempre va a ser menor que la porosidad total porque una parte del fluido normalmente va a quedar impregnando parte de los huecos, es decir, mojando la roca. Bien, la porosidad total la expresamos como N, que se calcula mediante el volumen de vacíos respecto al volumen total y lo expresamos en porcentaje. Así, en el gráfico que vemos en la imagen en la derecha, tenemos que N sería toda la parte negra, que estaría llena de aire o de agua. Eso es lo que denominamos un poro. Mientras que la roca serían tanto los granos como las partículas intergranulares o el cemento, que sería la parte grisácea de la figura. La porosidad abierta la vamos a denominar con N sub 0, que es la relación de huecos abiertos respecto a los huecos totales, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. La porosidad cerrada va a ser la porosidad total menos la porosidad abierta. Y la porosidad eficaz la vamos a denotar con N sub E, que va a ser normalmente la porosidad que más nos interese cuando hablemos de captaciones o de explotación, y se expresa mediante la ecuación VR dividido por VT, que es decir, el volumen de
líquido que hemos sido capaces de drenar por gravedad respecto al volumen total de huecos, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Otra de las propiedades características de las rocas es el peso específico. El peso específico es la relación entre el peso de la roca y su volumen, es decir, lo vamos a expresar como newtons por metro cúbico. O dicho de otra forma, es la densidad de la roca multiplicado por el valor de la gravedad. En definitiva, si vemos esa ecuación, denotamos peso específico por gamma, que es el peso de la roca respecto al volumen, y el peso no es otra cosa que la masa por la gravedad. Si despejamos en esa ecuación masa respecto a volumen es densidad, que no debemos equivocarlo, la densidad es la relación entre masa de la roca y su volumen, y así obtenemos el peso específico. El peso específico tiene interrelación con la estructura y con la textura de la roca. Así, rocas más homogéneas habitualmente van a ser rocas con un peso específico más alto. Y rocas menos homogéneas no podrían tener pesos específicos más bajos. Y además está condicionada por la porosidad. A fin de cuentas, una roca con más poros tendrá menos peso en la muestra de mano. Y por tanto, condiciona de esta manera el peso específico de la roca. El contenido de humedad relativo lo expresamos en porcentaje y es importante para su determinación que la muestra de roca sea muestra inalterada. Lo calculamos como la diferencia entre la masa de la roca recién extraída respecto a la masa de la roca seca dividido por la masa de la roca recién extraída y multiplicado por 100. Es decir, el contenido de humedad relativo para una roca va a representar esa porción de esos huecos que van a estar rellenos por agua. La forma de secar la roca normalmente es mediante estufas a 100 grados. Hay que tener cuidado de que la presencia de los líquidos que estamos evaluando, en este caso, sea agua. Bien, ya hemos visto como propiedades de identificación y de clasificación la composición mineralógica, la fábrica y la textura, el tamaño de grano. Hemos hablado también un poco del color y hemos pasado a hablar ahora de la porosidad, peso específico y humedad. Vamos a hablar ahora de la permeabilidad. La permeabilidad realmente lo definimos como la permeabilidad intrínseca a través de la ley de Darcy, expresada en metros cuadrados, y representa una ecuación que relaciona la constante de Darcy, la constante dimensional relacionada con una densidad del fluido, con el diámetro promedio de los poros del material elevado al cuadrado. La permeabilidad intrínseca refleja la capacidad de una roca a evacuar un fluido. Así, por ejemplo, hablamos de permeabilidad relativa, permeable, semipermeable o muy poco permeable para los siguientes tipos de rocas con los siguientes valores. Por ejemplo, para arena o gravas no consolidadas, hablamos de que es una roca clásicamente muy permeable y por tanto constituyente de un buen acuífero, cuando esta grava es bastante homogénea. Sin embargo, cuando tenemos una grava con materiales que ocupan los poros, entonces tendremos una permeabilidad más baja. También son rocas muy permeables las arenas continuas o las arenas mixtas, mientras que estamos hablando de rocas semipermeables, las arenas finas o muy finas, los loes, que son arenas que han sido transportadas por el viento. Respecto a arcilla no consolidada y materia orgánica, hablamos de que son materiales semipermeables, por ejemplo, la turba. La turba es un tipo de, para la geología de roca, para la ingeniería de suelo, compuesto fundamentalmente por materia orgánica y es semipermeable. Los estratos arcillosos también se consideran como materiales entre semipermeables o muy poco permeables. Especialmente entre los materiales muy poco permeables encontramos a las arcillas expansivas. Las arcillas expansivas son fácilmente identificables porque cuando las extraemos de un sondeo inmediatamente pierden humedad y se producen unos agrietamientos típicos y se contraen.
También puede ocurrir al contrario. Extraemos una arcilla expansiva en un sondeo y que se encuentra, por ejemplo, en un estado muy seco y al estar en contacto con la atmósfera se hincha. Es decir, podemos encontrar variaciones volumétricas en presencia de agua, pero eso no significa que la roca sea más o menos permeable. Es más, las arcillas expansivas, insisto, se consideran rocas muy poco permeables. En lo que concierne a rocas consolidadas, van a ser rocas muy permeables, las rocas que contengan muchas fracturas o que estén muy intensamente fracturadas y que además estas fracturas no estén soldadas por efecto de una matriz o por efecto de una cristalización ulterior. Típicamente, las rocas petrolíferas o fuente de recurso petrolífero se encuentran en rocas semipermeables. Otras rocas semipermeables son las piedras areniscas y las muy poco permeables son rocas sedimentarias como la dolomita o el granito. No obstante, podemos encontrar acuíferos muy buenos con una transmisibilidad hidráulica elevadísima, algunas regiones compuestas, por ejemplo, por rocas sedimentarias de tipo carbonatado. Esto es debido a la disolución de estas rocas que originan grandes cavernas y cavidades y oquedades que pueden estar intercomunicadas y por tanto no estaríamos hablando de una roca muy poco permeable, sino de un macizo rocoso muy permeable. Pero en sí misma la roca, como muestra de mano, la roca dolomita o la roca calcárea en general, de distinta naturaleza, son rocas muy poco permeables como muestra de viso, igual que los granitos. Los granitos ocurre lo mismo que con las rocas, ocurre una cosa parecida, vaya, con las rocas de carácter carbonatado, que solamente van a ser rocas muy permeables como macizo, cuando el macizo esté intensamente fracturado, pero como muestra de mano, como es una roca considerada muy poco permeable. Aún así, expresado en centímetros cuadrados, pueden observar que el granito tiene una permeabilidad del orden de 10 elevado a menos 15 y la variación en permeabilidades desde muy permeable a muy poco permeable oscila entre 10 elevado a menos 3 a 10 elevado a menos 6 para considerar una roca como de buena permeabilidad, 10 elevado a menos 7, que es el límite entre permeable y semipermeable aproximadamente, y el límite entre semipermeable y muy poco permeable estaría localizado más o menos entre 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 11 aproximadamente. Bien, ya hemos visto la propiedad de identificación y clasificación permeabilidad. Vamos a pasar a hablar de durabilidad y alterabilidad. La durabilidad es la resistencia que la roca presenta ante los procesos de alteración y desintegración. Una roca se altera por procesos sufridos al cambiar sus condiciones. Recuerden que les estoy diciendo constantemente que las rocas se encuentran en constante cambio. Entonces una roca, cuando cambia sus condiciones, cuando aflora, por ejemplo, deja de estar expuesta al medio subterráneo y pasa a estar expuesta al medio aéreo. Entonces puede sufrir procesos de hidratación, de oxidación, de reducción, etc. La durabilidad es una propiedad muy importante en rocas ornamentales y en áridos, porque a fin de cuentas las rocas ornamentales se explotan pensando precisamente que sean agradables a la vista y que ese aspecto se mantenga con el paso del tiempo lo más inalterado posible. También es muy importante para áridos porque a fin de cuentas los áridos son los constituyentes de algunos de los productos que utilizamos en construcción y por tanto es muy importante que la durabilidad del árido sea muy elevada. Entre los procesos que pueden o que atacan a las rocas desde el punto de vista de la durabilidad, hemos mencionado la hidratación, la oxidación, la reducción. Estos son procesos que denominamos procesos de meteorización, principalmente de carácter químico. Y con esto vamos a pasar a hablar de las propiedades ahora de carácter mecánico. Vamos a hablar de la resistencia a la compresión simple, de la resistencia a la tracción, de la propagación de ondas elásticas, ondas sísmicas, de resistencia a través del ensayo de compresión triaxial, la cohesión, el ángulo de rozamiento interno, la deformabilidad. Vamos a ir viéndolos uno a uno.
La resistencia mecánica de una roca es la capacidad de ésta de soportar una carga exterior sin romperse. La resistencia definida en este sentido de una roca depende fundamentalmente de su mineralogía, pero también depende de la disposición de los elementos dentro de la roca. Existe una relación entre la resistencia a la compresión y a la tracción. La resistencia a tracción de las rocas es muchísimo más baja que la resistencia a compresión. Y también depende de la existencia de planos de debilidad, es decir, si tenemos planos de debilidad previos en una roca, su resistencia a la compresión simple no va a ser la misma en el sentido en el que ya existan esos planos de debilidad que en el sentido perpendicular. Por este motivo, las rocas con importantes foliaciones son rocas que presentan una resistencia a la compresión simple mucho menor que rocas homogéneas no fracturadas. En el ensayo a compresión simple, lo que se hace es que se toma una probeta y se la somete a una carga vertical y puede fracturar siguiendo dos modelos, principalmente. Por fracturas extensionales, es decir, son fracturas que se propagan en el sentido en el que se aplica la carga de peso, o se puede fracturar la roca por cizalla, en cuyo caso la fractura se produce con un cierto ángulo respecto al sentido de aplicación del esfuerzo. No es exactamente 45 grados, pero sí que es un esfuerzo con un cierto ángulo respecto a la roca. Vamos a ver la clasificación de las rocas a partir de su resistencia a la compresión simple. La resistencia a la compresión simple, por ejemplo, de una roca muy blanda, expresado en megapascales, es del orden de 1 a 5 megapascales. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de sal, es decir, un cubo de sal o una roca salina de cloruro de sodio. Si aplicamos una carga vertical, se va a desmenuzar rápidamente. La lutita, la limolita, la marga, las tobas o las rocas tobáceas y el carbón son todos ellos ejemplos de rocas de una resistencia a la compresión simple muy baja. Fíjense que me he saltado la primera línea, la de suelos, en los que la resistencia a la compresión simple es menor que 1. En realidad, definir si la resistencia es o si la roca es muy blanda o muy baja depende también de los autores. Aquí les he puesto algunos, yo estoy siguiendo para esta descripción la de Wieniawski, del 73, pero pueden seguir el ISRM del 81 también, que hace unas distinciones o unas subdistinciones ligeramente distintas. Para una compresión simple en el orden de los 25 a 50 megapascales, normalmente estamos hablando de rocas de una resistencia más bien baja, como son los esquistos o las pizarras, según Wieniawski. También depende de para qué estemos o pensemos en utilizar la roca. En concreto, cuando hablamos, por ejemplo, para construcción de túneles, nos interesa una clasificación algo más conservadora. Una roca dura es aquella cuya resistencia a la compresión simple podría tener, por ejemplo, en el orden de entre los 50 y los 100 megapascales resultantes del ensayo de compresión simple. Rocas con esta resistencia pueden ser muchas de las rocas metamórficas, algunas de las rocas esquistosas, mármoles y granitos, neises, areniscas y algunas calizas porosas. Realmente rocas muy duras son rocas con una resistencia a la compresión simple superior a los 200 o entre 100 y 200, como pueden ser muchas de las rocas ígneas y metamórficas duras, algunas areniscas muy cementadas, especialmente aquellas con un cemento silíceo, aunque algunas con cemento carbonatado también son bastante duras. Las calizas y las dolomías son rocas típicamente con esta resistencia a la compresión simple. Y entre las rocas más duras, rocas con una resistencia a la compresión simple muy alta, se encuentran la cuarcita, el gabbro y el basalto. Son rocas que además de ser muy duras, en general también tienen una densidad muy elevada. En esta imagen estamos observando el ensayo de compresión simple. Como ven, se toma una probeta, que en este caso es de hormigón, pero podría ser de cualquier otro material,
y se le aplica una carga vertical. Esa carga vertical se aplica hasta que se consigue la rotura, y lo que se mide es la presión que se ha ejercido sobre esa probeta, que está evidentemente normalizada para poder comparar los resultados de un ensayo con otro. Otra forma de determinar la resistencia a la compresión simple es a través del martillo de Schmidt. El martillo de Schmidt es esta imagen que vemos a la derecha, es un cilindro que tiene un muelle, aunque los hay de distinto tipo, pero el más normal contiene el muelle, y una barra que va asociada a ese muelle, una barra metálica. Esa barra metálica se carga, es decir, se carga el muelle, se apoya sobre la roca y se dispara. En ese disparo, la barra metálica colisiona con la roca y produce un rebote. Gracias a unas tablas de correlación, se puede calcular de esta manera la resistencia a la compresión simple de la roca. Vamos a ver ahora la resistencia a la tracción. Ya hemos visto cómo funciona la resistencia a la compresión simple y hemos examinado un par de métodos, aunque no son los únicos, veremos alguno adicional un poco más adelante, y vamos a ver ahora la resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción realmente es un ensayo que prácticamente no se utiliza y lo que mide es el esfuerzo tensional por unidad de área a la que falla la roca. En este caso, el método que se suele utilizar es colocar la probeta no en el sentido vertical, sino en el sentido horizontal y aplicar una carga vertical. A fin de cuentas, lo único que se está haciendo es alterar la forma de distribuir el elipsoide de esfuerzos. Como podemos observar, la resistencia en megapascales de algunas rocas a la tracción es muchísimo más baja que la resistencia a la compresión. Así, por ejemplo, para el basalto hablábamos de valores en el orden de los centenares, mientras que para la resistencia a la tracción del basalto pues tenemos en megapascales en el orden de 8,6. Conglomerados pueden tener algo más de resistencia, 29,7. Las calizas pueden oscilar entre 4,2 a 5,8 megapascales. En las areniscas bastante menos, en el orden de 1 a 1,7 megapascales. En areniscas calcáreas en el orden de 4 megapascales y en los esquistos en el orden de 3 megapascales aproximadamente. Fíjense que estos valores son muy notablemente más bajos que los que tenemos en la resistencia a la compresión. Precisamente por ese motivo no se suele utilizar el parámetro de resistencia a la tracción. Interesa además de manera más importante la resistencia a la compresión simple porque normalmente la forma que tenemos de utilizar los materiales rocosos es a través de cargas en vertical, bien sea para construcción o para otros fines. Vamos a ver ahora las propiedades mecánicas de propagación de ondas elásticas o velocidad de ondas sísmicas. Se obtienen a través de técnicas de laboratorio o mediante técnicas geofísicas. La propagación de una onda sísmica o una onda elástica no es otra cosa que la transferencia de una energía a través de la roca. La energía que se propaga a través de las rocas como oscilación es lo que conocemos como onda sísmica. Depende la velocidad de propagación de la densidad y de las propiedades elásticas del material. Es decir, a través de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas podemos tener una idea aproximada de qué tipo de roca se trata. Se suele utilizar la velocidad de las ondas longitudinales o de presión, que son las primeras que alcanzan los sismógrafos, son las ondas P. Aunque según para qué tipo de estudios, también se pueden utilizar las ondas S, como vamos a ver más adelante. La velocidad de propagación de las ondas sísmicas tiene un inconveniente muy importante, que es que se ve muy directamente afectado por el grado de alteración de la roca. Así, por ejemplo, un granito sano puede presentar velocidades de propagación de ondas P en metros por segundo en el orden de los 4.500 a 6.000 metros por segundo, mientras que un granito muy alterado podría presentar velocidades de propagación de ondas P en el orden de los 700 metros por segundo tan solo, lo cual significa una reducción muy dramática. Pero esto es algo que es, desde el punto de vista de la geotecnia, muy interesante porque nos permite identificar el estado de alteración de algunas rocas. Vamos
Vamos a pasar rápidamente a ver cuáles son la velocidad de ondas P en algunas rocas. Por ejemplo, para areniscas, la velocidad de propagación de las ondas P oscila entre los 1400 a los 4200 metros por segundo, mientras que, por ejemplo, para las calizas, la velocidad de propagación es de los 2500 a los 6000. Las rocas que tienen una velocidad de propagación de ondas P, rocas sanas, más elevada, son las diabasas con velocidades que oscilan entre los 5500 hasta los 7000 metros por segundo. Rocas que propagan más lentamente las ondas sísmicas pueden ser algunas areniscas, pero en general las lutitas o las margas, que además de propagar las ondas P más lentamente, también son rocas más blandas. La sal, como elemento de referencia, propaga las ondas P entre 4500 y 6000 metros por segundo. Y el yeso, más o menos en ese orden, pero un poquito más baja, en el orden de los 3000 a los 4000 metros por segundo. Aquí tenemos algunos métodos de evaluación de la propagación de ondas sísmicas. Por ejemplo, el método SASW es el método de análisis espectral de ondas en superficie, con el que medimos esa señal sísmica a través de un martillo o una maza. O en algunas ocasiones también se utiliza un explosivo. En el caso que tenemos en la imagen, es para una campaña de investigación sísmica, y lo que se hace es golpear en una placa que se pone en el suelo, que puede ser, generalmente es de tipo, es metálica, aunque puede ser de otra naturaleza. Se le golpea con una maza y en un cable en el que se sitúan distintos geófonos se va registrando las ondas sísmicas y la velocidad a la que éstas llegan. Vamos a ver ahora la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. La propiedad de la cohesión expresa las fuerzas internas que mantienen unidos a los distintos componentes de la roca. La cohesión, expresada con la letra C, se expresa en fuerza por unidad de superficie y depende de una constante que se determina de manera experimental, del radio de las partículas que contenga cada una, que contenga la roca, de la tensión superficial del líquido que moje a la roca, es decir, vamos a tener una dependencia de la presencia del líquido y en concreto fundamentalmente del agua, del ángulo de contacto entre el líquido y la partícula y de la distancia entre las partículas. También va a depender, entre otras cosas, de la geometría de las partículas. La relación es de 4pi por tau, la tensión superficial del líquido, por la constante K y el radio de las partículas, dividido por la distancia. Es decir, cuanto más próximas estén las partículas, mayor cohesión, mientras que cuanta mayor distancia haya entre las partículas, menor cohesión. Todo ello multiplicado por el ángulo de contacto entre el líquido y la partícula. El ángulo de rozamiento interno es una propiedad que expresa la oposición al movimiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. En el caso, por ejemplo, de la arena, este ángulo de rozamiento interno es muy fácil de determinar. Basta con hacer un montoncito de arena. Ese montoncito de arena va a tener un ángulo que es el que vemos en pantalla, en el que se encuentra estable. Si nosotros seguimos vertiendo arena sobre ese montoncito que ya tenemos hecho, la arena va a rodar por las laderas de ese montón sin formar pendientes más abruptas. Justamente ese es el ángulo que conocemos como ángulo de reposo, que es el mismo que el ángulo de rozamiento interno. Es importante porque en el caso de macizos fracturados, ese ángulo de rozamiento interno se expresa como la fricción que oponen dos superficies al deslizar una respecto a la otra, lo cual tiene especial importancia, por ejemplo, para el caso de los desprendimientos de roca. Vamos a ver algunos ejemplos de cohesión y ángulo de rozamiento interno de algunas rocas. Así, por ejemplo, una arenisca, la arenisca de Brea, con una porosidad del 18,2%, tiene una cohesión de 27,2 megapascales y un ángulo de rozamiento interno phi de 27,8. Una roca que tiene, sin embargo, una cohesión mucho más baja y un ángulo de rozamiento interno también mucho más bajo, podrían ser los esquistos bentoníticos de Piedmont, con un contenido de agua del 30%.
y una porosidad del 44%. Estos tienen una cohesión de 0,3 megapascales y un Phi de 7,5. Hay otras rocas que tienen una cohesión y un ángulo de rozamiento interno muy superior a estos, como por ejemplo las cuarcitas. Las cuarcitas de Sioux, en Estados Unidos, tienen un valor de cohesión de 70,6 megapascales y un ángulo de rozamiento interno de 48,0. Algunas pizarras con distinto nivel de penetración de su foliación presentan, por ejemplo, cohesiones en el orden de entre los 26,2 megapascales hasta 70,3 y ángulos de rozamiento interno bastante parecidos, en el orden de 21,0 a 26,9 más o menos. El mármol de Georgia, con una porosidad bastante baja de 0,3, presenta una cohesión de 21,2 megapascales, mientras que un ángulo de rozamiento interno de 25,3. La dolomita de Hasmark, con una porosidad de 3,5, presenta una cohesión de 22,8 megapascales, mientras que presenta un ángulo de rozamiento interno de 35,5. Algunas argilitas, como la de Repeto, situada en la cuarta posición en la tabla, con una porosidad del 5,6%, presentan una cohesión del 34,7 megapascales y un ángulo de rozamiento interno, Phi, de 32,1. Estos son más o menos los valores típicos que podemos encontrar en algunas de las rocas. No se dejen engañar porque algunas rocas, como por ejemplo las Bartlesville Sandstone, tienen un valor de cohesión muy bajito, de 8,0 megapascales, mientras que presentan un ángulo de rozamiento interno bastante alto, 37,2. Bien, vamos a pasar a ver ahora la deformabilidad con los módulos de deformación estáticos o dinámicos, que es una propiedad que se determina en el ensayo de compresión uniaxial y también se puede determinar a través de velocidad de onda sónica. La deformabilidad es la propiedad que presenta una roca a comprimirse o extenderse ante la presencia de una fuerza externa. Hablamos de deformabilidad positiva si la roca se comprime, o extensiva si la roca o negativa, perdón, si la roca se extiende. Vamos a definir, por tanto, el esfuerzo como fuerza por unidad de superficie y la deformación lineal de la roca a la variación en la longitud en la cual estamos aplicando ese esfuerzo respecto a la longitud total. Es decir, la deformación lineal es L sub 1 menos L sub 0, siendo L sub 1 la longitud después de haber aplicado el esfuerzo sigma sub 1, resultado de la fuerza por la unidad de superficie. Así, el módulo de elasticidad E viene definido por sigma sub 1 respecto a E sub 1. Es decir, la deformación de la roca normalmente es directamente proporcional al esfuerzo. Vamos a ver cómo se deforman las rocas con el siguiente gráfico. En el eje Y tenemos el esfuerzo y en el eje horizontal tenemos la deformación. Pues bien, para una situación de un determinado esfuerzo A, la roca normalmente se deforma de manera elástica. La deformación elástica consiste en que si cesa el esfuerzo sigma sub 1 con valor A, entonces la roca recupera su dimensión original L sub 0. Sin embargo, si seguimos aplicando deformación, podríamos encontrarnos en el punto B. Resulta que una parte de la deformación que está sufriendo la roca es de tipo elástico, es decir, si cesamos en la aplicación del esfuerzo, la roca o la muestra de roca recupera una parte de la deformación que ha sufrido, pero hay otra parte que no la recupera. Pues bien, entonces hablamos de que la roca está sufriendo una parte de deformación plástica. En el punto C podemos ver cómo calculamos esa deformación que sufre la roca
al final del ensayo. Ante la aplicación de un sigma de dimensión c, la roca sufre una deformación elástica y cuando cesa ese valor sigma sub 1, la roca recupera, siguiendo la ley de Hooke, sigma sub 1 es igual a E por E sub 1, recupera por tanto una parte de su elongación y queda una deformación residual o permanente, que es la que podemos observar como deformación plástica. Existe un punto a partir del cual comienzan a aparecer pequeñas fisuras. Ese tipo de deformación es la deformación frágil. Y existe un punto en el cual se produce la ruptura o la fracturación catastrófica. Si recuerdan, en el ensayo de compresión uniaxial, nuestro objetivo era alcanzar el punto D, el punto de ruptura. Y ese valor de esfuerzo por unidad de superficie es lo que describíamos como la resistencia a la compresión simple de una roca. En el dibujo de esta gráfica, no solamente podemos, por tanto, a través de ese ensayo de compresión uniaxial, observar la resistencia de la roca, sino que también podemos definir el módulo de elasticidad. Lo definimos liberando a la roca de la presión en distintos puntos a lo largo del ensayo. Bien, con todo y con ello, hemos visto los siguientes aspectos en esta presentación. Hemos visto propiedades de identificación y clasificación de las rocas como son la composición, la fábrica y la textura, el tamaño de grano y el color. Hemos visto que estas 4 propiedades se pueden determinar de manera visual, aunque también se pueden determinar a través de microscopía óptica y electrónica o por difracción de rayos X. Del tamaño de grano todavía no hemos mencionado gran cosa, lo mencionaremos un poco más adelante para las rocas, para los suelos, en las siguientes diapositivas. Y hemos hablado también un poco del color, cómo nos ayuda a identificar la composición y el origen de la roca. También hemos hablado de porosidad, peso específico y humedad, que son propiedades que determinamos a través de técnicas de laboratorio, de permeabilidad, a través de un ensayo específico de permeabilidad. Y hemos visto como propiedades de identificación y clasificación la durabilidad y alterabilidad de las rocas a través de los ensayos de alterabilidad. Como propiedades mecánicas, hemos visto la resistencia a la compresión simple a través del ensayo de compresión uniaxial. Hemos visto también el martillo de Smith. Hemos visto la resistencia a la tracción y la hemos comparado con la resistencia a la compresión simple y hemos podido ver que las rocas presentan una resistencia a tracción en el orden de 1 o 2 órdenes de magnitud inferior a la resistencia a la compresión simple que presentan a través de, y que lo hemos calculado a través del ensayo de tracción indirecta. La velocidad de las ondas sísmicas, hemos visto cómo algunas rocas presentan velocidades en el orden de los 5.000 o 6.000 metros por segundo, mientras que otras apenas superan los 1.000 y pico, aunque hemos hablado siempre de rocas sanas, no de rocas meteorizadas, porque hemos comentado que algunas rocas meteorizadas pueden presentar velocidad de propagación de ondas sísmicas muy bajas, incluso inferior a 1.000, en el caso, por ejemplo, como hemos puesto, de algunos granitos. Hemos hablado de la resistencia desde el punto de vista de la cohesión, parámetro C, o del ángulo de rozamiento interno del parámetro phi, que lo determinamos a través del ensayo de compresión triaxial. Y finalmente hemos visto la deformabilidad como propiedad mecánica y hemos visto el módulo de deformación a través del ensayo uniaxial, aunque también podríamos determinarlo a través de velocidad sónica. Bien, en las presentaciones anteriores hemos visto las clasificaciones de los sondeos y los métodos de perforación. Después hemos hablado de propiedades de las rocas y aquí es donde seguimos, en propiedades de las rocas. Pero hasta aquí hemos visto propiedades que se refieren en sentido estricto a la roca como muestra de mano. Esto lo hemos hecho después de haber visto las definiciones y los tipos de rocas, pero normalmente nos interesa algo a otra escala, que son la clasificación de los macizos de roca. En esta presentación vamos a hablar de qué es un macizo rocoso y por qué nos interesa su estudio, y vamos a ver algunas de las distintas clasificaciones, las más importantes. Existen clasificaciones de macizos rocosos, casi tantas como autores que se dedican a esta materia, pero he seleccionado tan solo las que se consideran
más generalmente aceptadas, que son la clasificación de Terfaghi de 1946, la de Laufer de 1958, la de Protodiakonov de 1962, la de Luis de 1974, la clasificación de Lee, que realmente es el RQD, que lo veremos más adelante en el año 64, la clasificación RSR de 1972, hablaremos de la clasificación RMR de Wieniawski de 1973 y finalmente la clasificación Q de Barton de 1974. Bien, clasificamos los macizos rocosos porque nos interesa conocer el comportamiento en general, en conjunto, de un macizo rocoso, que no es otra cosa que un afloramiento. Es decir, en este caso estamos hablando ya no solo de la muestra de mano, sino de cómo se comporta el conjunto de un afloramiento de roca, o en general de una roca aunque no sea aflorante. Originalmente se pensaron estas clasificaciones para túneles, que son las clasificaciones tradicionales, pero hoy en día se utilizan para una infinidad de usos, como por ejemplo para taludes, geotecnia en general, etc. Si bien es verdad que se basan en propiedades mecánicas, al final lo que intentan es describir cuestiones más genéricas, más generales, y necesita datos de campo que sean representativos. Es decir, para poder hacer una clasificación de un macizo rocoso, vamos a tener que desplazarnos al sitio donde tengamos la roca y realizar un conjunto de medidas que después vamos a cotejar a través de tablas. Las clasificaciones de macizos rocosos sirven para escoger el método de extracción y por tanto también nos van a orientar en distintos sentidos para las perforaciones. Sirven también para escoger el método de sostenimiento. A fin de cuentas, si se pensaron originalmente para túneles, el objetivo era que cuando realizábamos esa perforación, pues esa perforación fuera estable y si no lo era, saber su nivel de inestabilidad y de qué manera afrontar esa inestabilidad para que nuestro túnel permaneciera estable o en condiciones de seguridad durante la operación. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos distintos de afloramientos en los que podemos observar que las condiciones de estabilidad son verdaderamente distintas. En la imagen superior izquierda tenemos materiales fácilmente disgregables en los que existen discontinuidades que son desfavorables al talud. Esta es una de las cuestiones que analizan las clasificaciones, algunas de las clasificaciones de macizos rocosos, porque en la imagen de la derecha también tenemos una roca sedimentaria dispuesta en forma laminar, en forma de estratos, pero estos estratos no son tan desfavorables como en el caso de la imagen superior izquierda. En la imagen inferior izquierda, lo que podemos observar es que existen distintas formas de disgregarse de la roca, y esto también da lugar, por presencia de distintos tipos de discontinuidades, la persistencia de estas discontinuidades, etc. Esto es lo que da lugar a esa necesidad de clasificar los macizos rocosos, es decir, a escala, a macroescala o de afloramiento. Así, cuando nosotros analizamos las propiedades de las rocas, hasta aquí lo que hemos visto ha sido fundamentalmente la roca intacta. Es decir, hablamos de la escala a nivel de muestra de mano o incluso microscópico. Y trabajamos esa clasificación de esa roca de manera independiente de lo que le ocurra a su alrededor. Sin embargo, si ampliamos nuestra escala o nuestra ventana de percepción y observamos hacia una región un poquito más amplia, podemos ver que la roca se encuentra, por ejemplo, con una única estructura. Y esto empieza ya a comportar o a resultar en distintos comportamientos del conjunto de esa ventana de observación. A medida que la vamos ampliando más, esa ventana de observación, vamos registrando cada vez más estructuras, hasta que al final observamos el nivel del macizo rocoso. Este nivel de macizo rocoso, como podemos observar en la figura, es especialmente relevante para distintas actuaciones en el territorio. En concreto, para la aplicación de túneles, una roca intacta puede ser muy resistente, pero el macizo rocoso puede encontrarse muy fracturado, lo que haría que, pese a las condiciones de resistencia de la muestra de roca intacta,
las condiciones de resistencia de nuestra perforación sean abismalmente distintas. Las clasificaciones geomecánicas más importantes son las siguientes 8. La clasificación de Terzaghi, que realmente está en desuso de los años 80, al igual que la clasificación de Laufer. La clasificación de Proto-Diakonov se utiliza fundamentalmente en Europa del Este, y la clasificación de Lewis realmente también es poco utilizada. La clasificación de Dere, sin embargo, es una clasificación muy ampliamente utilizada, pero sobre todo como parte de otras clasificaciones. La clasificación Rock Structure Rating es la clasificación RSR, muy ampliamente utilizada, pero probablemente las clasificaciones más utilizadas son el RMR de Wieniawski, el Rock Mass Ratio, y el índice de clasificación Q de Barton, que es el precursor del método noruego. Vamos a empezar con la clasificación de Terzaghi. La clasificación de Terzaghi se basa en el tipo del terreno y su estado de fracturación. Debemos decir que la clasificación de Terzaghi es poco fiable para diámetros superiores a 9 metros, poco fiable para terrenos plásticos o expansivos, y clasifica el terreno sobre todo teniendo en cuenta el estado de fracturación. La clasificación de Terzaghi sufrió una modificación por Dere y Rose en 1982, de tal manera que establece una puntuación que va de 0 a 100, como vemos en la segunda columna, en función de las distintas condiciones de la roca. Por ejemplo, una roca dura e intacta tiene un RQD entre 95 y 100. Sin embargo, una roca estratificada dura o esquistosa ya va a presentar un RQD de 90 a 99. Una roca masiva que no esté intensamente diaclasada tendría un RQD entre 85 y 95. Mientras que una roca que desprende algunos bloques y que tenga algunos pegamientos va a presentar ya un RQD bastante más bajo, entre 75 y 85. Una roca que se encuentra en condiciones de abundantes bloques e intensamente plegada va a tener un RQD entre 30 y 75. Ya pegamos un salto muy significativo respecto al RQD anterior. Las rocas 6 son rocas completamente trituradas, químicamente intactas, pero completamente fracturadas. Un caso particular de este punto es la arena y la grava, que son el último eslabón en el que entra la clasificación de Terzaghi con RQDs entre 0 y 30. Como decimos, la clasificación de Terzaghi no sirve para rocas fluyentes, ni a profundidad moderada ni a gran profundidad, ni para rocas expansivas. La clasificación de Laufer, por su parte, se basa en la longitud de vano libre y en el tiempo de estabilidad de ese vano. La clasificación de Laufer es la precursora del nuevo método austriaco de perforación en túneles. El método austriaco de perforación en túneles básicamente consiste en un avance a 2 fases. Se perfora primero la fase superior, dejando la fase inferior sin perforar, se ejecuta el avance y después se ejecuta la parte inferior una vez que se ha conseguido la estabilidad de la primera parte. La clasificación de Laufer establece las siguientes clases de rocas, desde la A a la G. Así, la clase A es un tipo de roca sana, con una calidad de terreno muy buena, mientras que la roca B es una roca sana y compacta, pero en las que existen algunas fracturas. La roca de clase C es una roca bastante fracturada o algo alterada, que presenta una calidad del terreno media. Una roca muy fracturada, o bastante alterada o blanda, sería una roca de tipo D, que presentaría una calidad del terreno mediocre. Por su parte, la roca E es una roca muy triturada, una roca muy alterada, o conjuntos rellenos, o rocas que tienen abundante relleno o matriz, con rocas muy blandas, terrenos arcillosos con fuertes empujes, y entonces definimos a la calidad del terreno como un terreno malo. Las rocas F y las rocas G, según Laufer, son rocas que presentan características análogas a suelos, y la calidad del terreno se suele decir que es un terreno muy difícil y que requiere métodos especiales, como por ejemplo consolidaciones, compactaciones, etc. La clasificación de Laufer
establece, como decimos, la longitud del vano y el tiempo de estabilidad de esa excavación. Realmente el tiempo, se establece el tiempo de estabilidad de la excavación es en horas, no hay prácticamente nada que sea estable de manera eterna, pero sí que podemos observar, por ejemplo, el rango de estabilidades en el que nos movemos. Por ejemplo, cuando hablamos en horas, desde 10 elevado a menos 4 horas hasta 10 elevado a 6, que expresado en años es desde un segundo, estoy hablando dentro de las unidades, desde un segundo hasta los 100 años. Así, una longitud de vano, por ejemplo, de unos 4 metros, sería estable durante un periodo de tiempo de horas de 10 elevado a 3 y nos encontraríamos entonces dentro de esa franja gris oscura, que es la que sirve para clasificar las rocas según Laufer. Es decir, la clasificación de Laufer no es una clasificación del todo estática, porque para algunos casos en concreto pueden existir distintas longitudes y distintos tiempos de estabilidad para esa longitud de vano libre. Y por tanto, una roca A, de tipo A muy estable, para un vano de una longitud muy elevado, por ejemplo, de 20 metros, como tenemos en el eje de la parte derecha, podríamos decir que como mucho sería capaz de aguantar aproximadamente en el orden de un año. Sin embargo, una roca del grupo A, para una longitud de ese vano libre de aproximadamente unos 20 centímetros, Laufer establece que esa roca, para ser considerada como grupo A, o ese macizo rocoso, debería tener una resistencia o una durabilidad, vamos a decirlo así, superior, muy superior a los 50 años. Una roca, por ejemplo, o un macizo rocoso, dentro de lo que sería la clasificación D, que es la clasificación que está más o menos en el medio de la gráfica que tienen ahora mismo en pantalla, sería una roca que, dentro de la franja de la clasificación, podría tener vanos libres de aproximadamente unos 2 metros, con un tiempo estable de aproximadamente unas pocas horas, es decir, entre 1 hora y 10 horas. Sin embargo, podríamos conseguir una roca de una estabilidad en tiempo mucho mayor construyendo vanos libres mucho más pequeños. Por ejemplo, una roca en la clase T con un vano de unos pocos centímetros, de 10 centímetros, tendría un aguante hasta su colapso de varios días o incluso algún año. Una roca o un macizo rocoso en la clase G, que sería la peor de las clases de la clasificación de Laufer, establece que para un vano libre de 10 centímetros, esa roca sería capaz de resistir apenas unos pocos minutos. Es decir, podemos excavar con nuestras manos esa roca y en cuestión de unos pocos minutos, 10 centímetros es una longitud realmente muy pequeñita, pues ese vano libre se estaría ya desprendiendo.